El primer circuito secuencial analizado es un latch SR. Esta es la primera combinación, la cual está dado por entradas en alto y está construido mediante 2 compuertas NOR. Este se valida por la siguiente tabla de la verdad. R significa reset y S es set. Cuando S sea igual a 1, el latch cambia, y cuando R sea igual a 1 no cambiará. Por ejemplo, vamos a validar la tabla de la verdad. Ahorita ambas entradas están igual a 0, entonces no está ocurriendo ningún cambio. Pero por ejemplo, si yo subo la entrada de R, se va a encender el LED que va hacia la salida de Q negada. Ahora si yo activo S, pues se va a encender el LED que va hacia la salida de Q. Si yo subo ambas entradas, no va a ocurrir nada porque esto sería un estado ambiguo. Ahora, validando lo que vimos en la tabla de la verdad, por ejemplo, voy a activar R y está activado, y si yo bajo esta entrada, de todos modos va a quedar encendido el LED. ¿Por qué? Pues porque los circuitos secuenciales tienen un elemento de memoria. Entonces, como vimos en la tabla de la verdad, si ambas entradas están en 0 no habrá ningún cambio. Yo ya encendí la entrada de R y ahora he bajado ambas entradas, y aquí ya se conservó el valor que yo ya había seleccionado. Ahora, esta es la segunda combinación del latch SR. Este está definido por entradas en bajo, o sea, R negada y S negada, y está construido mediante compuertas NAND. En este caso, la tabla de la verdad nos dice que cuando ambas entradas estén en 0, nuestro estado va a ser ambiguo, o sea, inválido. Ahora, si yo activo R negada, se va a activar el set. En cambio, si yo activo S negada, se va a activar el reset. Ahora, si yo ambas entradas las tengo en 1, no va a cambiar. Por ejemplo, aquí ya lo estamos observando. La última entrada que yo activé fue la de S negada, que nos da un reset. Y cuando yo subí ambas entradas, no hubo ningún cambio, se mantuvo, por lo que les mencioné anteriormente que los circuitos secuenciales tienen un elemento de memoria. Ahora, si por ejemplo yo activo R y subo ambas, pues aquí se va a quedar también el valor que ya había ingresado previamente. El siguiente circuito es un latch SRE que tiene una entrada de habilitación, la cual está definida por las letras EN, y pues tenemos también las entradas del reset y el set. Ahora, dependiendo del valor de la entrada EN, el circuito se habilitará o no. Si por ejemplo la entrada es 0, pues el circuito no tendrá ningún cambio en la salida, pero cuando se activa, pues ya se podrá habilitar set o reset. Validando su tabla de la verdad, por ejemplo, aquí tenemos a la entrada igual a 0, y entonces también tenemos a R y a S igual a 0, pues no ocurre ningún cambio. Ahora pues vamos a activar la entrada y pues tampoco ocurrirá ningún cambio porque R y S están igual a 0. Ahora, si yo activo la entrada de R, pues nuestro LED se enciende, nuestro LED que va hacia la salida de Q negada. Ahora, si yo activo S, se va a activar el LED que va hacia la salida de Q, porque está ocurriendo un set. Y si por ejemplo yo decido activar todas, pues esto sería inválido. Entonces, por ejemplo, lo que voy a hacer ahora es voy a activar el set, y pues aquí tenemos el LED encendido. Ahora, si yo bajo todo, bajo la entrada y bajo el set otra vez, de todos modos aquí se va a guardar el dato de nuevo. Ahora, si yo quiero activar R, pues aquí ya lo activé, bajo todo y aquí se queda el dato también. Este
circuito es un latch D y en este latch se coloca un inversor a la entrada D. Como podemos observar aquí tenemos dos entradas, la primera entrada es EN y la segunda es D. También tenemos dos salidas, Q y Q negada. Q negada pertenece al reset y Q es el set. Entonces, validando su tabla de la verdad, si EN es igual a 0 y D es igual a 0, el circuito se va a mantener como estamos observando aquí. Pero si EN es 1 y D es igual a 0, pues se va a activar el reset, que es el que va hacia la salida de Q negada. Si nosotros decidimos activar EN y activar D, pues se va a encender el LED que va hacia el set, que es el que está aquí en la salida de Q. Ahora, pues como lo dijimos anteriormente, si por ejemplo ahorita yo estoy activando el set, pero si yo bajo ambas entradas se va a mantener el dato. Ahora si yo quiero activar el reset, que es de esta forma, y después bajo la entrada, se va a mantener el dato, porque como los circuitos anteriores que observamos, el comportamiento del latch, que también se le conoce como cerrojo, pues es el del almacenamiento de datos. El último circuito es un flip-flop JK. Los circuitos anteriores eran latch, o sea, circuitos asíncronos. Ahora se analiza un circuito síncrono, el cual define su estado con una entrada de control. Los cambios son denominados como disparos y es el que causa el flip-flop. Este diseño está conectado a un circuito detector de bajada, que es el que tenemos aquí, el circuito detector de flanco de bajada. Tiene una entrada J y una entrada K. Los tres están conectados a generadores de funciones. El funcionamiento del flip-flop JK es similar al del latch SR, pero la diferencia es que en estas compuertas de entrada, una de ellas va hacia cada una de las salidas de cada una de estas compuertas. Por ejemplo, este está conectada hacia esta de acá y este está conectado hacia esta de acá. Eso sería básicamente el flip-flop JK. Y se observa una pequeña simulación que se realizó en Tinkercad sin el generador de señales de reloj, solamente para observar el comportamiento si fuera un circuito físico.